Hola a todos, bienvenidos a un video más de nuestro curso de base de datos. En el día de hoy vamos a aprender las principales características del lenguaje SQL, que es el que vamos a estar utilizando próximamente. Para empezar les diré qué es SQL. SQL es un lenguaje estructurado de consulta, es decir, es el lenguaje que me va a permitir crear, definir, manipular mi base de datos. Es un lenguaje que es universal. ¿Qué quiero decir con esto? Que lo podemos utilizar en cualquier manejador de bases de datos del modelo relacional, como puede ser SQL Server, MySQL, etc., entre otros. Ahora, SQL lo podemos dividir en dos, DDL y DML. DDL es un lenguaje de definición de datos y DML es un lenguaje de manipulación de datos. ¿Cuál es la diferencia entre ellos? Bueno, el lenguaje de definición lo que nos va a permitir es darle estructura, estructurar mi base de datos y crearla. Por ejemplo, vamos a poder crear nuestras entidades, atributos, la cardinalidad, etc. Entonces, este lenguaje de definición lo que nos va a permitir es definir mi base de datos y crearla. Y el lenguaje DML, que es el lenguaje de manipulación de datos, lo que me va a permitir hacer es modificar, eliminar, consultar. Es decir, voy a poder manipular los datos. Algo muy importante es que no podemos utilizar un lenguaje de manipulación de datos sin haber utilizado antes uno de definición. ¿Qué quiero decir con esto? Que no puedo manipular datos que no han sido creados previamente, por lo tanto no existen. Algunos ejemplos de nuestro lenguaje de definición de datos podrían ser create o un drop. Y en cuanto al lenguaje de manipulación, podría ser un insert o un select. Estas son sentencias que son parte del lenguaje SQL y son ejemplos que les pongo para que más adelante quede más claro y ustedes puedan identificar qué tipo de instrucciones están utilizando. Algo que debemos de tener en cuenta es que nosotros vimos anteriormente cómo hacer un diagrama entidad-relación. En SQL nosotros le llamamos como modelo relacional, es decir, tu modelo entidad-relación que hiciste, tus tablas, tus diagramas, en SQL lo vamos a llamar modelo relacional. Y lo que aprendimos anteriormente de entidad, cardinalidad, mapeo, etc., aquí se les da otro nombre. Es exactamente lo mismo, pero lo llaman de una manera diferente. Y es importante que lo tengan en mente por si en algún momento se llegan a referir a esos casos con otros nombres. Por ejemplo, a una entidad en el modelo relacional la vamos a llamar tabla. A un atributo lo vamos a llamar campos. A un registro lo vamos a llamar tupla. Y a la cardinalidad o mapeo la vamos a llamar relaciones. Entonces, cuando estemos programando nuestra base de datos, cuando las estemos manipulando, nos vamos a referir a las entidades como tablas, los atributos como campos, etc. Es importante que lo sepamos para que después, cuando mencionemos estos elementos de una manera del modelo relacional, entendamos a qué se refiere o a cuál es su equivalente en el modelo entidad-relación. Como les mencioné anteriormente, el lenguaje SQL es un lenguaje universal. Nosotros lo que vamos a aprender aquí es un lenguaje que se llama Transact SQL. Este lenguaje es SQL, pero se utiliza cuando nosotros utilizamos el manejador de bases de datos de Microsoft, que es SQL Server. Vamos a aprender a crear nuestra base de datos en SQL Server, ya que al ser universal, algunas instrucciones no cambian dependiendo del manejador de base de datos que estemos utilizando. Pero lo que nos permite hacer es manejar nuestra base de datos desde SQL Server. Cuando nosotros creamos nuestras bases de datos con SQL, podemos utilizar algunas metodologías para poder unir nuestras bases de datos o manipularlas desde una aplicación. Una aplicación que puede ser programada en un lenguaje que estén utilizando que ustedes deseen. Podrían ser Java, Visual Basic, C#, entre otras. Algo que nos debe de quedar muy claro es que SQL lo único que nos permite hacer es crear nuestra base de datos, estructurarla, manipularla, es decir, poder visualizar, hacer búsquedas, etc. Sin embargo, no vamos a poder hacer un ambiente gráfico dentro de SQL. Es por eso que SQL se une con algunas aplicaciones ya creadas en lenguaje, pues son para eso, para crear aplicaciones con ambientes gráficos. Para ir adelantando y preparando nuestro ambiente, en la descripción les voy a dejar el link para que puedan instalar el programa SQL Server, el cual vamos a estar utilizando en los próximos videos. Bueno, estas son las principales características del lenguaje que vamos a estar utilizando próximamente. No olviden que si tienen alguna duda la pueden dejar en los comentarios. Recuerden suscribirse al canal Informática Testing, el lugar donde aprenden a programar desde cero. Compartan con sus amistades y denle like a este video si les gustó.
Nos vemos en el próximo video.